Era un día común, al menos al principio. Leonardo Ramírez, un chico de 12 años, estaba sentado al lado de su madre, Camila, en un vuelo comercial rumbo a Miami. Siempre había amado los aviones. Desde los 6 años, cuando recibió un libro sobre aeronaves, se sumergía en manuales de aviación, videos de simulaciones de vuelo y cualquier cosa que alimentara su pasión. Ese vuelo era especial para él, no solo porque iba a visitar a familiares, sino porque era otra oportunidad de observar todo de cerca. Los sonidos, los movimientos, la sensación de estar en el aire. Miraba por la ventana, imaginándose en la cabina de mando, controlando aquel gigante de metal. Su madre, sentada a su lado, sonreía al verlo tan emocionado, pero no tenía idea de lo que estaba por ocurrir. El vuelo comenzó tranquilo, pero aproximadamente 1 hora después del despegue, el avión comenzó a enfrentar turbulencias. Al principio parecía algo normal, esos sacudones que todos han experimentado en algún vuelo. Leonardo incluso lo encontró emocionante, como si estuviera en su lugar. Leonardo no podía apartar la mirada del pasillo que conducía a la cabina de mando. Sabía que, si los pilotos estaban incapacitados, alguien tendría que hacer algo, y rápido. La aeronave seguía balanceándose y los gritos de los pasajeros resonaban en la cabina. Sintió un nudo en la garganta, pero algo dentro de él lo impulsó a actuar. Sin pensarlo 2 veces, se levantó, soltó la mano de su madre y comenzó a caminar hacia el frente del avión. Camila intentó detenerlo, pero él la miró con una determinación que ella nunca antes había visto. «Sé qué hacer, mamá», dijo con una calma que lo sorprendió incluso a sí mismo. Ella dudó, pero finalmente lo soltó, confiando en su hijo de una manera que nunca había imaginado posible. Mientras caminaba por el pasillo, Leonardo sintió que el avión se balanceaba nuevamente, casi perdiendo el equilibrio. Se aferró a los asientos, respiró hondo e intentó mantener la calma. Cada paso parecía durar una eternidad, pero sabía que no podía detenerse. La vida de todos a bordo dependía de él ahora. Al acercarse a la cabina, Leonardo vio que la puerta estaba entreabierta. La empujó lentamente y su corazón casi se detuvo al ver a los 2 pilotos desmayados, con las cabezas inclinadas hacia adelante. El panel de control parpadeaba con alertas rojas y amarillas y el sonido de las alarmas llenaba el pequeño espacio. Respiró hondo, tratando de concentrarse. Todo lo que había aprendido en sus libros y simulaciones vino a su mente de golpe. Sabía que no tenía tiempo para dudar. Se sentó en el asiento del capitán, ajustó el cinturón y colocó sus manos en el timón. El avión estaba en un descenso peligroso y necesitaba actuar rápido. «Puedo hacer esto», murmuró para sí mismo, tratando de alejar el miedo que insistía en apoderarse de él. Miró los instrumentos, intentando descifrar lo que estaba sucediendo. La altitud estaba cayendo rápidamente y el avión comenzaba a inclinarse hacia la izquierda. Sabía que necesitaba estabilizar la aeronave antes de que fuera demasiado tarde. Leonardo miró el panel, tratando de descifrar los innumerables botones e indicadores. Sabía que el primer paso era estabilizar la altitud. Con las manos temblorosas tiró suavemente del timón hacia atrás, sintiendo que el avión respondía lentamente. La nariz de la aeronave comenzó a elevarse, pero el movimiento fue demasiado brusco y el avión se balanceó violentamente. Escuchó gritos desde la cabina y sintió el sudor correr por su frente. «Calma, calma», susurró, como si estuviera tratando de calmar al propio avión. Ajustó el timón nuevamente, esta vez con más cuidado, y sintió que la aeronave se nivelaba. La sensación de alivio fue momentánea, pues sabía que lo peor aún estaba por venir. El avión seguía en una trayectoria inestable y necesitaba descubrir qué había causado el desmayo de los pilotos. Miró rápidamente a su alrededor, tratando de ver si había alguna fuga de gas o algo que
hubiera afectado la cabina. Nada parecía fuera de lo normal, pero el miedo a que algo pudiera pasarle también lo atormentaba. Fue entonces cuando notó la radio. La voz de un controlador de tráfico aéreo resonaba, intentando contactar al vuelo. Leonardo tomó los auriculares con manos temblorosas y respondió, tratando de mantener la voz firme. Aquí el vuelo 247. Los pilotos están inconscientes. Yo estoy intentando controlar el avión. Al otro lado de la línea hubo un breve silencio, seguido de una voz calmada pero urgente. Era un controlador en Miami que inmediatamente entendió la gravedad de la situación. Bien, estamos contigo. Mi nombre es Carlos. Te guiaré paso a paso. Primero, dime qué ves en el panel. Leonardo miró los indicadores, tratando de traducir lo que veía en palabras. Sabía que esa sería la conversación más importante de su vida. La altitud está a 18.000 pies y descendiendo. El combustible está al 30% y la presión hidráulica también está cayendo, respondió, sintiendo un escalofrío al darse cuenta de la gravedad de la situación. Carlos hizo una breve pausa, como si estuviera procesando la información, y luego continuó. Bien, vamos a enfocarnos en mantener la altitud y encontrar un lugar para aterrizar. Estás sobre el Caribe, pero podemos intentar llegar a un aeropuerto en tierra firme. Mantén el avión nivelado y avísame si algo cambia. Leonardo siguió las instrucciones de Carlos al pie de la letra, pero pronto se dio cuenta de que el avión no respondía como debería. El sistema hidráulico estaba fallando y sentía el timón pesado, como si estuviera luchando contra la propia aeronave. Con cada ajuste que hacía, el avión se balanceaba y escuchaba los gritos de los pasajeros detrás de él. Trató de no pensar en ellos, enfocándose solo en lo que Carlos decía. «Estás haciendo un gran trabajo», dijo el controlador, como si leyera sus pensamientos. «Mantén la calma. Ahora, intentemos ajustar los flaps para reducir la velocidad». Leonardo miró el panel, buscando los controles de los flaps. Sus manos sudaban, pero logró hacer el ajuste, sintiendo que el avión respondía lentamente. Aún no estaba todo bien, pero estaba logrando mantener el control. Mientras tanto, miraba por la ventana, tratando de avistar la costa. El cielo estaba oscuro, con nubes cargadas, y la lluvia comenzaba a golpear el vidrio. Sabía que el tiempo estaba en su contra, pero no podía rendirse. «Estamos casi allí», dijo Carlos, como si leyera sus pensamientos. «El aeropuerto más cercano es el de Nassau. Ya están preparados para recibirte. Solo unos minutos más». Leonardo respiró hondo, tratando de concentrarse. Sabía que esos serían los minutos más largos de su vida. El avión seguía inestable y necesitaba mantener la calma para no cometer errores. Miró a los pilotos desmayados a su lado y sintió un nudo en el pecho. «No puedo fallar», pensó, apretando el timón con más fuerza. «No puedo». Mientras tanto, Carlos continuaba guiándolo, dando instrucciones claras y precisas. «Ahora, reduce la velocidad un poco más. Necesitas estar alrededor de 150 nudos para el aterrizaje». Leonardo ajustó los controles, sintiendo que el avión respondía lentamente. Sabía que lo peor aún estaba por venir, pero también sabía que no podía rendirse. La vida de todos a bordo dependía de él. Mientras Leonardo luchaba por mantener el avión estable, Carlos continuó guiándolo. Pero la situación se volvió aún más crítica cuando el sistema de aterrizaje falló. «El tren de aterrizaje no responde», dijo Leonardo, tratando de no dejar que el pánico se apoderara de su voz. Sabía que aterrizar sin el tren de aterrizaje sería extremadamente peligroso, pero no había otra opción. Carlos respiró hondo antes de responder. «Bien, vamos a necesitar hacer un aterrizaje de panza. Necesitarás reducir la velocidad al máximo y tratar de nivelar el avión lo más suavemente posible. Vamos a practicar esto antes de llegar al aeropuerto». Leonardo sintió un escalofrío al
Imaginar el avión deslizándose por la pista, pero sabía que no podía dudar. «Estoy listo», respondió, tratando de sonar más seguro de lo que realmente se sentía. Miró a los pasajeros a través del espejo de la cabina y sintió el peso de la responsabilidad. «No puedo fallar», pensó, apretando el timón con más fuerza. Carlos comenzó a guiarlo sobre cómo preparar el avión para el aterrizaje de emergencia. Leonardo ajustó los flaps, redujo la potencia de los motores y trató de mantener la aeronave lo más nivelada posible. Mientras tanto, miraba por la ventana tratando de avistar la costa. El cielo estaba oscuro, con nubes cargadas, y la lluvia comenzaba a golpear el vidrio. Sabía que el tiempo estaba en su contra, pero no podía rendirse. «Estamos casi allí», dijo Carlos, como si leyera sus pensamientos. «El aeropuerto más cercano es el de Nassau. Ya están preparados para recibirte. Solo unos minutos más». Leonardo respiró hondo, tratando de concentrarse. Sabía que esos serían los minutos más largos de su vida. El avión seguía inestable y necesitaba mantener la calma para no cometer errores. Miró a los pilotos desmayados a su lado y sintió un nudo en el peto. «No puedo fallar», pensó, apretando el timón con más fuerza. «No puedo». A medida que el avión se acercaba a Nassau, Leonardo sentía que su corazón se aceleraba. Podía ver las luces de la pista a lo lejos, pero la lluvia y el viento dificultaban la visibilidad. Carlos continuó guiándolo, instruyéndolo a reducir aún más la velocidad y a mantener la nariz del avión ligeramente hacia arriba. «Lo estás haciendo muy bien», dijo el controlador, pero Leonardo apenas podía escucharlo. Toda su atención estaba enfocada en el panel y en las luces de la pista, que parecían acercarse cada vez más rápido. Sabía que no había margen para el error. Un movimiento equivocado y el avión podría volcar o incluso explotar al tocar el suelo. Respiró hondo, tratando de concentrarse. «Puedo hacer esto», murmuró para sí mismo, tratando de alejar el miedo que insistía en apoderarse de él. Miró a los pasajeros a través del espejo de la cabina y sintió el peso de la responsabilidad. «No puedo fallar», pensó, apretando el timón con más fuerza. Cuando el avión estaba a pocos metros del suelo, Leonardo cerró los ojos por un breve instante, respiró hondo y tiró del timón con cuidado, tratando de nivelar la aeronave. El primer contacto con la pista fue violento. El avión rebotó y Leonardo sintió el impacto reverberar por todo su cuerpo. Mantuvo las manos firmes en el timón, tratando de mantener la nariz hacia arriba, mientras el avión se deslizaba por la pista con un ruido ensordecedor de metal raspando el asfalto. Los pasajeros gritaban y podía escuchar el sonido de objetos siendo arrojados por la cabina, pero no podía pensar en eso ahora. Todo lo que importaba era mantener el control. «Calma, calma», susurró, tratando de concentrarse. Sintió que el avión disminuía la velocidad, pero aún estaba lejos de detenerse por completo. La pista parecía interminable y sabía que necesitaba mantener el avión lo más recto posible para evitar una tragedia. Mientras el avión continuaba deslizándose por la pista, Leonardo sintió una ola de alivio al darse cuenta de que estaba logrando mantener el control. Miró rápidamente el panel, verificando la velocidad y la dirección. «Lo estás haciendo muy bien», dijo Carlos por la radio, pero Leonardo apenas podía escucharlo. Toda su atención estaba enfocada en mantener el avión estable. Sintió que la nariz del avión comenzaba a bajar y tiró del timón suavemente hacia arriba, tratando de evitar que la aeronave volcara. El ruido de metal raspando el asfalto era ensordecedor, pero sabía que no podía distraerse. «Un poco más», pensó, sintiendo que el avión disminuía aún más la velocidad. Miró a los pasajeros a través del espejo de la cabina y sintió el peso de la responsabilidad. «No puedo fallar», pensó, apretando el timón con más fuerza. Finalmente, el avión se detuvo. El
Silencio que siguió fue casi surrealista. Leonardo se quedó sentado en la cabina, respirando pesadamente, con las manos aún temblando en el timón. Apenas podía creer lo que acababa de suceder. Afuera escuchó sirenas acercándose y voces gritando instrucciones. Carlos todavía estaba en la radio, tratando de hablar con él, pero Leonardo apenas podía responder. Lo logramos, susurró, más para sí mismo que para el controlador. La puerta de la cabina se abrió y vio a su madre corriendo hacia él con lágrimas corriendo por su rostro. Lo abrazó con una fuerza que casi lo sacó del asiento y finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. Miró a los pasajeros que ahora estaban siendo ayudados por los equipos de emergencia y sintió una ola de alivio. Lo había logrado. Había salvado a todos. Mientras los equipos de emergencia corrían hacia el avión, Leonardo seguía sentado en la cabina, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Miró a los pilotos, que seguían inconscientes, y sintió una mezcla de alivio y culpa. Alivio por haber logrado aterrizar el avión, pero culpa por no haber podido ayudarlos antes. Su madre, a su lado, sostenía su mano con fuerza, como si temiera que desapareciera. «Salvaste a todos», dijo, con la voz entrecortada. Leonardo negó con la cabeza, aún sin creerlo. «Solo hice lo que tenía que hacer», respondió, pero en el fondo sabía que eso era mucho más grande que él. Miró a los pasajeros, que ahora estaban siendo ayudados por los equipos de emergencia, y sintió una ola de alivio. Lo había logrado, había salvado a todos. Pronto, los bomberos y paramédicos entraron al avión, atendiendo a los pasajeros y a los pilotos. Leonardo fue llevado afuera, envuelto en una manta, mientras las cámaras y los reporteros ya comenzaban a aglomerarse en el aeropuerto. Apenas podía mirar las luces de las cámaras, aún aturdido por lo que había sucedido. Una enfermera intentó examinarlo, pero él insistió en que estaba bien. «Necesito saber si los pilotos estarán bien», dijo, con una voz que sonaba más madura que la de un chico de 12 años. La enfermera sonrió y asintió. «Están siendo atendidos. Hoy hiciste algo increíble», respondió. Pero Leonardo apenas podía aceptar los elogios. Miró el avión, que ahora estaba rodeado por equipos de emergencia, y sintió una ola de emoción. Lo había logrado. Había salvado a todos. Mientras tanto, las noticias sobre el chico que salvó un avión ya comenzaban a difundirse. Las redes sociales explotaron, con videos y relatos de los pasajeros, y Leonardo pronto se encontró en el centro de atención. No estaba preparado para eso. Todo lo que quería era saber si todos estaban bien y tal vez dormir por una semana. Pero las preguntas no dejaban de llegar. ¿Cómo aprendiste a pilotar? ¿Tenías miedo? ¿Qué pasó por tu mente? Intentó responder lo mejor que pudo, pero las palabras parecían insuficientes para describir el torbellino de emociones que había sentido. En el fondo, solo quería una cosa: estar en el aire nuevamente, pero esta vez como piloto, no como un héroe improvisado. En los días siguientes, la historia de Leonardo dominó los titulares en todo el mundo. Periódicos, canales de televisión y sitios de noticias no dejaban de hablar sobre el chico prodigio que salvó un avión lleno de pasajeros. Recibió llamadas de medios internacionales, solicitudes de entrevistas e incluso invitaciones para aparecer en programas de televisión. La casa de la familia Ramírez, que antes era un lugar tranquilo, ahora estaba rodeada de reporteros y curiosos. Leonardo apenas podía salir para ir a la escuela sin ser abordado por alguien que quería una foto o una declaración. Intentaba ser educado, pero en el fondo se sentía abrumado. Toda esa atención era aplastante. Miró el avión, que ahora estaba rodeado por equipos de emergencia, y sintió una ola de emoción. Lo había logrado. Había salvado a todos. A pesar de toda la fama, Leonardo seguía enfocado en su sueño. Sabía que lo que había
hecho era extraordinario, pero también sabía que aún tenía mucho que aprender si quería convertirse en un piloto de verdad. Pasaba horas estudiando manuales de aviación y viendo videos de simulaciones de vuelo, como siempre lo había hecho. La única diferencia era que ahora tenía acceso a recursos que antes parecían distantes. Las aerolíneas y las escuelas de aviación comenzaron a ofrecer becas y entrenamientos, y él no tenía intención de desperdiciar ninguna de esas oportunidades. «Esto es solo el comienzo», le decía a su madre, quien lo miraba con orgullo y un poco de preocupación. Sabía que su hijo estaba decidido, pero también temía que se exigiera demasiado. Miró el avión, que ahora estaba rodeado por equipos de emergencia, y sintió una ola de emoción. Lo había logrado, había salvado a todos. Una de las cosas que más conmovieron a Leonardo fue la reacción de los pasajeros que estaban en el avión ese día. Muchos de ellos se contactaron con él, agradeciéndole por haber salvado sus vidas. Algunos enviaron cartas emocionadas, otros llamaron para contar cómo la experiencia había cambiado sus perspectivas. Un anciano, que estaba sentado en la fila delantera, llegó a decir que Leonardo era como un ángel enviado para protegerlos. El chico no sabía cómo reaccionar ante esos elogios. Se sentía agradecido por haber podido ayudar, pero también pensaba que cualquiera en su lugar habría hecho lo mismo. «Solo usé lo que sabía», repetía, tratando de mantener los pies en la tierra. Miró el avión, que ahora estaba rodeado por equipos de emergencia, y sintió una ola de emoción. Lo había logrado. Había salvado a todos. A pesar de toda la atención, Leonardo intentaba mantener una rutina normal. Volvió a la escuela, donde sus compañeros lo trataban como una celebridad. Al principio incluso le gustó la atención, pero pronto se dio cuenta de que las cosas ya no serían como antes. Algunos amigos parecían más interesados en su fama que en él, y comenzó a sentirse un poco aislado. Su madre notó el cambio e intentó ayudarlo, pero él insistía en que todo estaba bien. «Es solo una fase», decía, pero en el fondo sabía que su vida había cambiado para siempre. Solo no estaba seguro de estar listo para eso. Miró el avión, que ahora estaba rodeado por equipos de emergencia, y sintió una ola de emoción. Lo había logrado. Había salvado a todos. Sabía que esa experiencia lo marcaría para siempre, pero también sabía que necesitaba seguir adelante. Una de las cosas que más lo ayudó a mantener el enfoque fue el apoyo de Carlos, el controlador de tráfico aéreo, que lo guió durante el aterrizaje de emergencia. Los dos habían creado un vínculo fuerte ese día, y Carlos se convirtió en una especie de mentor para Leonardo. Hablaban regularmente, y el controlador siempre lo alentaba a seguir estudiando y preparándose para el futuro. «Tienes un don», decía Carlos, «pero el don sin esfuerzo no lleva a ninguna parte. Sigue trabajando duro». Leonardo tomaba esas palabras en serio y lo ayudaban a mantener los pies en la tierra, incluso cuando la fama parecía querer llevárselo lejos. Sabía que aún tenía mucho que aprender, pero también sabía que estaba en el camino correcto. Miró el avión, que ahora estaba rodeado por equipos de emergencia, y sintió una ola de emoción. Lo había logrado, había salvado a todos. Con el tiempo, Leonardo comenzó a involucrarse en proyectos relacionados con la aviación. Fue invitado a participar en eventos y conferencias donde compartía su experiencia y hablaba sobre la importancia de seguir los sueños. Esos momentos eran especiales para él, pues veía cómo su historia podía inspirar a otras personas. Pero, al mismo tiempo, sentía una enorme presión. La gente esperaba que fuera un héroe todo el tiempo y temía decepcionarlos. «¿Y si no logro ser piloto?», pensaba a veces durante la noche. Pero entonces recordaba lo que había enfrentado y se convencía de que, si había logrado aterrizar un avión, podía enfrentar cualquier desafío. Miró el avión,
que ahora estaba rodeado por equipos de emergencia y sintió una ola de emoción. Lo había logrado. Había salvado a todos. Poco a poco, Leonardo comenzó a acostumbrarse a la nueva rutina. Dividía su tiempo entre los estudios en la escuela, las clases de aviación que había comenzado a tomar y los compromisos públicos que surgían debido a su fama. Su madre, Camila, hacía lo posible para ayudarlo a equilibrar todo, pero a veces incluso ella se sentía abrumada. «No tienes que hacer todo al mismo tiempo», decía preocupada. Pero Leonardo no quería decepcionar a nadie, especialmente a aquellos que creían en él. Sabía que tenía una oportunidad única y no quería desperdiciarla. Miró el avión, que ahora estaba rodeado por equipos de emergencia, y sintió una ola de emoción. Lo había logrado. Había salvado a todos. Sabía que esa experiencia lo marcaría para siempre, pero también sabía que necesitaba seguir adelante. Uno de los momentos más memorables para Leonardo fue cuando finalmente conoció a los pilotos que estaban en el avión ese día. Se habían recuperado por completo y estaban profundamente agradecidos por haber salvado sus vidas y las de los pasajeros. «Hiciste lo que muchos pilotos experimentados no habrían tenido el valor de hacer», dijo el capitán, estrechando la mano de Leonardo con una sonrisa de admiración. El chico se quedó sin palabras, emocionado por el reconocimiento de aquellos a quienes tanto admiraba. Ese encuentro reforzó su determinación de seguir una carrera en la aviación, pero también lo hizo reflexionar sobre el peso de la responsabilidad que conlleva ser piloto. Miró el avión, que ahora estaba rodeado por equipos de emergencia, y sintió una ola de emoción. Lo había logrado. Había salvado a todos. Sabía que esa experiencia lo marcaría para siempre, pero también sabía que necesitaba seguir adelante. A pesar de todos los desafíos, Leonardo nunca perdió de vista su sueño. Sabía que el camino para convertirse en piloto sería largo y lleno de obstáculos, pero estaba dispuesto a enfrentarlos. Comenzó a prepararse para los exámenes de ingreso a una escuela de aviación, estudiando aún más que antes. A veces se sentía cansado y se preguntaba si estaba en el camino correcto, pero entonces recordaba ese día en el avión y cómo había superado lo imposible. Eso lo motivaba a seguir. «Si lo logré ese día, puedo lograrlo en cualquier otro», pensaba, tratando de convencerse de que era capaz. Miró el avión, que ahora estaba rodeado por equipos de emergencia, y sintió una ola de emoción. Lo había logrado, había salvado a todos. Sabía que esa experiencia lo marcaría para siempre, pero también sabía que necesitaba seguir adelante. A medida que se acercaba el día del examen de ingreso a la escuela de aviación, Leonardo sentía una mezcla de ansiedad y emoción. Sabía que esa era su oportunidad de dar el primer paso oficial hacia su sueño, pero también temía no estar a la altura de las expectativas. Las personas a su alrededor no dejaban de decir que ya era un héroe, que ya había demostrado su valía, pero él no quería conformarse. «Esto es solo el comienzo», se repetía a sí mismo, tratando de mantenerse enfocado. Pasaba horas revisando los materiales de estudio, practicando simulaciones de vuelo e incluso haciendo ejercicios físicos para prepararse para los exámenes médicos requeridos. Miró el avión, que ahora estaba rodeado por equipos de emergencia, y sintió una ola de emoción. Lo había logrado. Había salvado a todos. Sabía que esa experiencia lo marcaría para siempre, pero también sabía que necesitaba seguir adelante. El día del examen, Leonardo se despertó antes del amanecer, nervioso pero decidido. Su madre lo llevó al lugar de la prueba y apenas podía creer que estaba allí, a punto de dar otro paso hacia su sueño. Mientras esperaba su turno, miró a su alrededor y vio a otros candidatos, muchos de ellos mayores y más experimentados. Por un momento se sintió pequeño, como si no perteneciera a ese lugar.
pero entonces recordó todo lo que había enfrentado y superado. Si logré aterrizar un avión, puedo aprobar esta prueba, pensó, tratando de calmarse. Cuando finalmente entró en la sala de exámenes, respiró hondo y se concentró. Era hora de mostrar de qué era capaz. Miró el avión, que ahora estaba rodeado por equipos de emergencia, y sintió una ola de emoción. Lo había logrado. Había salvado a todos. Sabía que esa experiencia lo marcaría para siempre, pero también sabía que necesitaba seguir adelante. Las semanas siguientes al examen fueron una montaña rusa de emociones. Leonardo intentaba distraerse con otras cosas, pero su mente siempre volvía al resultado. Sabía que si no era aprobado, tendría que lidiar no solo con su propia decepción, sino también con la de las personas que creían en él. Su madre notaba su ansiedad y trataba de calmarlo, pero apenas podía relajarse, hasta que finalmente llegó el correo electrónico. Leonardo abrió el mensaje con las manos temblorosas y los ojos llenos de expectativa. Cuando leyó la palabra aprobado, sintió una ola de alivio y felicidad que no cabía en él. Corrió a contarle a su madre, quien lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Sabía que lo lograrías», dijo, orgullosa. Y por primera vez en mucho tiempo, Leonardo se permitió celebrar. Miró el avión, que ahora estaba rodeado por equipos de emergencia, y sintió una ola de emoción. Lo había logrado. Había salvado a todos. Sabía que esa experiencia lo marcaría para siempre, pero también sabía que necesitaba seguir adelante. El primer día en la escuela de aviación fue una mezcla de nerviosismo y emoción para Leonardo. Se puso el uniforme con orgullo, pero también con un peso en los hombros. Sabía que, aunque su historia fuera inspiradora, ahora era solo otro estudiante entre muchos. Los instructores y compañeros lo trataban con respeto, pero también con cierta curiosidad. Algunos parecían dudar de que estuviera realmente preparado para el desafío, mientras que otros lo veían como una especie de celebridad. Leonardo intentaba no dejarse llevar por eso, enfocándose solo en aprender y mejorar. Sabía que esa era su oportunidad de demostrar que no era solo un chico afortunado, sino alguien dedicado y capaz. Miró el avión, que ahora estaba rodeado por equipos de emergencia, y sintió una ola de emoción. Lo había logrado. Había salvado a todos. Sabía que esa experiencia lo marcaría para siempre, pero también sabía que necesitaba seguir adelante. Las clases eran intensas, y Leonardo pronto se dio cuenta de que pilotar un avión en una situación de emergencia era muy diferente de aprender a hacerlo de manera profesional. Tenía que dominar conceptos complejos de física, meteorología y navegación, además de pasar por entrenamientos prácticos rigurosos. Había días en los que se sentía completamente abrumado, preguntándose si realmente podría manejar todo. Pero entonces recordaba ese día en el avión, la sensación de estar en control y cómo había superado lo imposible. Eso lo motivaba a seguir, incluso cuando las cosas parecían demasiado difíciles. Si lo logré ese día, puedo lograrlo ahora, se repetía a sí mismo como un mantra. Miró el avión, que ahora estaba rodeado por equipos de emergencia, y sintió una ola de emoción. Lo había logrado, había salvado a todos. Sabía que esa experiencia lo marcaría para siempre, pero también sabía que necesitaba seguir adelante. Uno de los momentos más memorables del entrenamiento fue el primer vuelo solo. Leonardo apenas podía dormir la noche anterior. Tan grande era su ansiedad. Sabía que, aunque tenía experiencia en situaciones extremas, volar solo por primera vez era un hito importante. Cuando finalmente entró en la cabina del pequeño avión de entrenamiento, respiró hondo y trató de calmarse. El instructor le había dado todas las instrucciones, pero ahora dependía de él. Encendió los motores, hizo las verificaciones finales y con una última mirada al horizonte, aceleró en la pista. Cuando el avión despegó, sintió una mezcla de miedo y euforia.
Estaba solo, pero al mismo tiempo más conectado con su sueño que nunca. Miró el avión, que ahora estaba rodeado por equipos de emergencia, y sintió una ola de emoción. Lo había logrado, había salvado a todos. Sabía que esa experiencia lo marcaría para siempre, pero también sabía que necesitaba seguir adelante. A medida que avanzaba el entrenamiento, Leonardo comenzó a sentirse más confiado. Ya podía realizar maniobras complejas con precisión y entendía cada detalle del funcionamiento del avión, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que pilotar era mucho más que controlar una aeronave. Se trataba de tomar decisiones rápidas, manejar imprevistos y, sobre todo, garantizar la seguridad de todos a bordo. Recordaba constantemente esa frase que Carlos, el controlador, le había dicho: «El don sin esfuerzo no lleva a ninguna parte», y se esforzaba al máximo, sabiendo que cada pequeño error podría tener consecuencias graves. Miró el avión, que ahora estaba rodeado por equipos de emergencia, y sintió una ola de emoción. Lo había logrado, había salvado a todos. Sabía que esa experiencia lo marcaría para siempre, pero también sabía que necesitaba seguir adelante. Uno de los mayores desafíos de Leonardo durante el entrenamiento fue lidiar con las expectativas de las personas a su alrededor. Muchos esperaban que fuera el mejor en todo, simplemente por lo que había hecho en el pasado, pero sabía que no podía dejarse presionar por eso. «No soy un superhéroe», se decía a sí mismo. «Solo soy un chico que ama los aviones y está tratando de aprender». Esa mentalidad lo ayudaba a mantener los pies en la tierra, incluso cuando las cosas no salían como esperaba. Aprendió a aceptar que cometer errores era parte del proceso y que cada falla era una oportunidad para aprender. Miró el avión, que ahora estaba rodeado por equipos de emergencia, y sintió una ola de emoción. Lo había logrado, había salvado a todos. Sabía que esa experiencia lo marcaría para siempre, pero también sabía que necesitaba seguir adelante. A pesar de los desafíos, Leonardo también tuvo momentos de gran realización. Uno de ellos fue cuando logró aterrizar el avión de entrenamiento en condiciones climáticas adversas, bajo la supervisión de un instructor. La lluvia intensa y el viento cortante hicieron que la tarea fuera extremadamente difícil, pero mantuvo la calma y siguió los procedimientos que había estudiado. Cuando el avión tocó el suelo suavemente, el instructor lo miró y dijo: «Naciste para esto». Esas palabras resonaron en la mente de Leonardo durante días. Lo recordaban de que, a pesar de toda la fama y las expectativas, estaba en el camino correcto. Y eso era lo más importante. Miró el avión, que ahora estaba rodeado por equipos de emergencia, y sintió una ola de emoción. Lo había logrado. Había salvado a todos. Sabía que esa experiencia lo marcaría para siempre, pero también sabía que necesitaba seguir adelante. A medida que el entrenamiento de Leonardo se acercaba a su fin, comenzó a sentir una mezcla de alivio y nostalgia. Por un lado, no podía esperar para recibir finalmente su licencia de piloto y comenzar a volar profesionalmente. Por otro, sabía que esa fase de aprendizaje intenso y descubrimientos diarios estaba llegando a su fin. Miró hacia atrás y vio cuánto había crecido, no solo como piloto, sino como persona. Ese chico que había entrado en la escuela de aviación lleno de dudas y miedos, ahora se sentía más confiado y preparado, pero también sabía que aún había mucho por aprender. Miró el avión, que ahora estaba rodeado por equipos de emergencia, y sintió una ola de emoción. Lo había logrado, había salvado a todos. Sabía que esa experiencia lo marcaría para siempre, pero también sabía que necesitaba seguir adelante. El último vuelo de entrenamiento fue un hito emocional para Leonardo. Fue asignado a una ruta más larga que incluía despegue, navegación y aterrizaje en un aeropuerto diferente. El instructor,
Permaneció en silencio durante casi todo el vuelo, solo observando y tomando notas. Leonardo sabía que esa era su oportunidad de mostrar todo lo que había aprendido. Se concentró en cada detalle, desde la verificación previa al vuelo hasta la comunicación con la torre de control. Cuando finalmente aterrizó el avión a la perfección, el instructor simplemente sonrió y dijo: «Estoy orgulloso de ti». Para Leonardo, esas palabras valían más que cualquier diploma. Miró el avión, que ahora estaba rodeado por equipos de emergencia, y sintió una ola de emoción. Lo había logrado, había salvado a todos. Sabía que esa experiencia lo marcaría para siempre, pero también sabía que necesitaba seguir adelante. El día de la graduación, Leonardo sintió una ola de emoción al ponerse el uniforme completo de piloto por primera vez. Se miró en el espejo y apenas podía creer que ese chico que había salvado un avión años atrás ahora estaba a punto de convertirse en un piloto profesional. La ceremonia estuvo llena de discursos y homenajes, pero el momento más memorable para él fue cuando recibió su licencia de piloto. Sostuvo el documento con las manos temblorosas, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora llevaba. «Esto es solo el comienzo», pensó mirando al horizonte. Sabía que el camino sería largo, pero estaba listo para enfrentarlo. Miró el avión, que ahora estaba rodeado por equipos de emergencia, y sintió una ola de emoción. Lo había logrado. Había salvado a todos. Sabía que esa experiencia lo marcaría para siempre, pero también sabía que necesitaba seguir adelante. Los primeros meses como piloto profesional fueron una mezcla de emoción y desafíos para Leonardo. Fue contratado por una aerolínea regional, donde comenzó como copiloto en vuelos cortos. Aunque estaba feliz de finalmente estar viviendo su sueño, pronto se dio cuenta de que la realidad de la aviación comercial era muy diferente de lo que había imaginado. Había horarios ajustados, pasajeros exigentes y una rutina que a menudo era agotadora, pero no se quejaba. Cada vuelo era una nueva oportunidad de aprender y mejorar. Sabía que esa era la base para vuelos más grandes en el futuro. Miró el avión, que ahora estaba rodeado por equipos de emergencia, y sintió una ola de emoción. Lo había logrado, había salvado a todos. Sabía que esa experiencia lo marcaría para siempre, pero también sabía que necesitaba seguir adelante. Uno de los momentos más memorables de esa etapa fue cuando Leonardo tuvo que enfrentar una situación de emergencia por primera vez como copiloto. El avión experimentó una falla técnica durante el vuelo y tuvo que ayudar al capitán a tomar decisiones rápidas y precisas. Mientras trabajaba para resolver el problema, sintió una calma extraña, como si todo su entrenamiento y experiencia se hubieran unido en ese momento. Lograron aterrizar de manera segura, y Leonardo sintió una ola de alivio y orgullo. «Naciste para esto», dijo el capitán, repitiendo las palabras que tanto le gustaba escuchar. Esa frase lo recordaba de que estaba en el lugar correcto. Miró el avión, que ahora estaba rodeado por equipos de emergencia, y sintió una ola de emoción. Lo había logrado. Había salvado a todos. Sabía que esa experiencia lo marcaría para siempre, pero también sabía que necesitaba seguir adelante. A pesar de los desafíos, Leonardo nunca perdió la pasión por volar. Cada vez que subía a la cabina, sentía la misma emoción que el primer día. Le encantaba mirar por la ventana y ver las nubes debajo, el horizonte infinito y las luces de las ciudades por la noche. Eso lo recordaba de por qué había elegido esa carrera. Sabía que aún había mucho por lograr, pero también sabía que estaba en el camino correcto. «Esto es solo el comienzo», se repetía a sí mismo cada vez que pensaba en el futuro, y de hecho, lo era. Miró el avión, que ahora estaba rodeado por equipos de emergencia, y sintió una ola de emoción. Lo había logrado. Había salvado a todos. Sabía que esa experiencia lo marcaría para siempre, pero también sabía que necesitaba seguir adelante.
Con el tiempo, Leonardo fue ganando más experiencia y confianza. Comenzó a ser promovido a vuelos más largos y complejos, y finalmente se convirtió en capitán de su propia tripulación. Fue un momento de gran orgullo para él, pero también de reflexión. Recordaba ese día, años atrás, cuando él, aún un niño, había tomado el control de un avión en pleno vuelo. Ahora estaba al mando por derecho, con años de entrenamiento y experiencia respaldándolo. Pero nunca olvidó las lecciones que aprendió ese día. La importancia de mantener la calma, confiar en su conocimiento y nunca subestimar la capacidad de superación. Miró el avión, que ahora estaba rodeado por equipos de emergencia, y sintió una ola de emoción. Lo había logrado, había salvado a todos. Sabía que esa experiencia lo marcaría para siempre, pero también sabía que necesitaba seguir adelante. A pesar de toda su trayectoria, Leonardo nunca se dejó llevar por la fama o el estatus. Seguía siendo el mismo chico humilde y dedicado que amaba los aviones y veía cada vuelo como una nueva aventura. Le gustaba conversar con los pasajeros, especialmente con los niños, que a menudo lo reconocían y le pedían autógrafos. Siempre sonreía y les contaba un poco de su historia, tratando de inspirarlos a seguir sus sueños. «Si yo pude, tú también puedes», decía con un brillo en los ojos. Para él, eso era más que una carrera, era una misión. Miró el avión, que ahora estaba rodeado por equipos de emergencia, y sintió una ola de emoción. Lo había logrado. Había salvado a todos. Sabía que esa experiencia lo marcaría para siempre, pero también sabía que necesitaba seguir adelante. Hoy, Leonardo mira hacia atrás y apenas puede creer todo lo que ha vivido. De un niño que soñaba con ser piloto a un héroe que salvó un avión lleno de personas, y ahora un capitán experimentado y respetado. Sabe que su viaje ha sido único, pero también entiende que lo más importante no fueron los momentos de gloria, sino las lecciones que aprendió en el camino. Aprendió que el verdadero éxito no está en ser reconocido, sino en hacer lo que amas con dedicación e integridad. Y eso es lo que hace todos los días, cada vez que sube a la cabina y prepara el avión para despegar. Miró el avión, que ahora estaba rodeado por equipos de emergencia, y sintió una ola de emoción. Lo había logrado. Había salvado a todos. Sabía que esa experiencia lo marcaría para siempre, pero también sabía que necesitaba seguir adelante.